Amén. Entonces, hermanos, esto es una palabra de exhortación. El mensaje de Sardis es un mensaje de exhortación. Pero al final hay una promesa de salvación muy hermosa. Y es la promesa de que Cristo al que se arrepiente le da la corona de la vida y le cambiará las vestiduras indignas de nuestro pecado, pero unas vestiduras blancas que representan su santidad y su justicia, la justicia de Cristo su Hijo, sobre la vida de aquellos que de corazón sincero se arrepienten y que viven una vida cristiana de total dependencia de Dios. Y la vida eterna está en que no borrará nunca nuestro nombre del libro de la vida y que nos confesará delante del Padre como hijos, como ovejas. Entonces, vamos al versículo 1 del capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muy bien, hermanos, ¿cómo podemos entender esta gran exhortación de nuestro Señor? Aparentemente la iglesia de Sardis era una iglesia que daba una imagen de rectitud y de santidad. Tienes nombre de que vives implica que quizás era una congregación que no estaba sufriendo los mismos ataques de persecución que vivía la iglesia de Éfeso, o de Pérgamo, o de Esmirna. Es muy probable que esta congregación no haya sufrido las persecuciones de la iglesia primitiva, y es muy probable que esa congregación estuviera aparentemente en una estabilidad incluso económica y social, porque en Sardis no habían esos templos paganos como lo había, por ejemplo, en Pérgamo. Entonces esa iglesia aparentemente estable, aparentemente sana, tenía un gran problema, y era que la incredulidad en los corazones de los hermanos había llegado a tal punto que dentro de la congregación había hermanos no redimidos y había hermanos endurecidos por sus pecados. La pregunta es, ¿cómo puede una congregación llegar a ese punto? ¿Cómo puede la vida de un cristiano enfriarse de tal manera que la exhortación de Jesús sea: sé vigilante, arrepiéntete, con una clara advertencia de que si no lo haces, te quitaré de en medio de mí? Para eso, hermanos, vamos a estudiar 2 analogías que el Señor hace. Y vamos a poner en perspectiva lo que realmente es ser un creyente y sobre qué cosas su vida tiene que ser edificada. Vamos a Juan capítulo 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. Yo les recomiendo, hermanos, que cuando se dispongan a leer la Biblia, lean el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan seguido. Porque eso fue una enseñanza que nuestro Señor Jesús le dio a sus discípulos la última noche antes de ser entregado. Todo eso corresponde a un mensaje muy hermoso que nuestro Señor Jesús le estaba dando a sus discípulos. Jesús incluso ora por los discípulos en Juan 17. En Juan 13 y 14, Jesús les enseña a sus discípulos a no tener miedo, a que su corazón no se turbe por nada. Pero en Juan 15, Jesús les enseña a sus discípulos algo trascendental que debe ser realmente para su vida y para mi vida algo de cuidar. En Juan 15 vemos la analogía de la vida cristiana que Jesús hace. Y vemos que Jesús se manifiesta como la vid verdadera y a los creyentes como los pámpanos. Vamos todos, hermanos, en su Biblia a leer Juan capítulo 15, versículo 1. Todos centrados en las Escrituras vamos a leer. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bien, para entender la situación espiritual de la iglesia en Sardis, debemos entender la naturaleza de la vida cristiana y la relación que hay en el crecimiento espiritual de su vida y la relación con Cristo. ¿Qué podemos entender de esta analogía que hace el Señor? Bueno, en primer lugar, todos sabemos que es una vid, ¿cierto? Todos sabemos, la vid o los viñedos dan el fruto de la uva. Yo creo que todos aquí hemos comido uva, ¿cierto? Cuando usted compra un ramillete de uva, ¿prefiere uno chiquitico con uvas pequeñas o uno bonito con uvas grandes? ¿Qué prefieren? Grandes, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros compramos uvas y cuando vemos están un poco secas y no saben bien, ¿cierto? De pronto esas uvas como que se empezaron a secar porque fue apartada de la vid y duran mucho tiempo hasta que alguien las coge. Por lo general nos gustan las uvas recién cortadas de la vid y que sean frescas, ¿cierto? Muy bien. Hace unos días yo compré unas uvas y yo las vi en la bolsita, aparentemente estaban bien, pero cuando yo las abro y saco el ramillete se estaban desprendiendo solas. Y cuando yo veo, estaban un poquito dañadas. Es decir, todo ese pámpano que yo había comprado realmente no estaba fresco, ya estaba muriéndose. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Porque la vida cristiana es una vida que solamente se puede vivir si se está en Cristo. La vida cristiana no tiene sentido y tampoco puede llamar uno una vida cristiana si no se está en comunión con el Señor. La palabra del Señor nos enseña tres figuras: Cristo como la vid, al creyente como el pámpano y al Padre como labrador. Y es muy interesante ese triángulo que se muestra allí. En primer lugar, Cristo, cuando hizo su obra en la cruz, te adoptó como hijo, te trajo hacia Él. De manera espiritual, estamos unidos a Cristo por la fe en Él. De tal manera que Él nos ha injertado a la vida eterna. Él nos ha traído, estando en muerte, y nos trajo con su amor para estar unidos a Él, para poder crecer en Él. Pero ¿qué pasa cuando el creyente cristiano empieza en su vida a sumar en su corazón la incredulidad o cualquier otro pecado? La palabra del Señor enseña, a través de la analogía de la vid, que existe un riesgo, y el riesgo es que ese pámpano, si se sale de la vid, se va a empezar a secar. También está otra figura muy interesante, que es el Padre, y el Padre es el labrador. Y el labrador, ¿qué está haciendo en la vid constantemente? ¿Qué está haciendo con el pámpano constantemente? Limpiando y quitando aquello que no le permita al pámpano crecer. En la vida cristiana nos enfrentamos a circunstancias que quizá hoy no podamos entender, pero el Señor, como es soberano y como somos barro en sus manos, como el alfarero nos empieza a moldear, de manera explícita Dios quita de tu vida todo aquello que a Él no le agrada para que puedas llevar fruto. Pero por nuestra naturaleza un poco obstinada,
a veces preferimos esas ramas secas en nuestro ser que nos impide el crecimiento espiritual. La iglesia en Sardis, viéndolo a través de esta analogía, era un pámpano que se estaba secando. Era un pámpano que Dios conocía muy bien sus frutos. Y el fruto que estaba dando la iglesia en Sardis no era un fruto que agradaba al Señor. Era un fruto que estaba dando, y no era un fruto del Espíritu, sino eran frutos de la carne y del pecado. En la iglesia de Sardis vemos a una iglesia que paulatinamente se empezó a apartar de Dios, que paulatinamente empezó a apartarse de la palabra, de la oración y de la relación con los hermanos. Y que aunque estaban todos sentados en una misma congregación y bajo un mismo techo, habían personas que estaban completamente desarraigadas de la vid verdadera. Por eso que el mensaje de exhortación en Apocalipsis, en la iglesia de Sardis, es tan fuerte. Porque es que como Cristo tiene en sus manos a las 7 iglesias, Cristo conoce muy bien en su iglesia quién es de Él, y conoce muy bien en su iglesia a aquellos que se están apartando, y conoce muy bien en su iglesia a aquellos que están contristando al Espíritu Santo por la falta de arrepentimiento, por la falta del arrepentimiento sincero y de un abandono sincero al pecado. Y vemos en la iglesia de Sardis una iglesia no vigilante, una iglesia que estaba aceptando en sus vidas todo aquello que Dios odiaba. Y todo aquello que Dios odia es el pecado. Entonces, hermanos, tengamos esta primera analogía para entender la situación de Sardis. Vemos a la iglesia de Sardis como pámpanos secos que se estaban apartando del Señor, y Cristo dice que separados de mí nada podéis hacer. Ahora vamos, hermanos, a buscar Mateo 25. Mateo capítulo 25. Esta es la segunda analogía, que es una parábola que nos enseña la importancia que tienes para la vida de un cristiano perseverar y velar en los caminos de Dios. Entonces, ¿cómo se llama la parábola? ¿La parábola de qué? De las 10 vírgenes. Bien. Entonces vamos a leer, hermanos. Tratemos de leer todos a una voz. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Muy bien. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas, ¿qué? Entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró las puertas. Después vinieron también las otras 5 vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Cuál es la exhortación final? Velad pues. ¿Por qué? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué podemos aprender de la parábola de las 10 vírgenes? En primer lugar,
dice que el reino de los cielos es semejante. Es decir, que en el reino de los cielos hay personas, hay creyentes que perseveran y que velan, pero que igualmente en el reino de los cielos existe la posibilidad de personas que aún escuchando la palabra de Dios no son prudentes, no son vigilantes, sino que viven una vida aparentemente cristiana, pero con un arrepentimiento que no es genuino. Esto, hermanos, es algo que Dios permite que nosotros conozcamos en su palabra, porque la vida creyente o la vida cristiana, si usted se hace llamar cristiano, debe estar compuesta, no por sus obras, no por su esfuerzo, no por su capacidad, no por su inteligencia. La vida cristiana verdadera es una vida que únicamente descansa, se apoya, se encuentra en la fe de Cristo. Si su vida no se caracteriza por una vida de fe, le exhorto en esta mañana a decir: Señor, entrego mi corazón, permíteme el arrepentimiento genuino y sincero que tu Espíritu Santo da a todo aquel que se arrepiente. Entonces, hermanos, volvamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 3. Entonces, ¿cuáles son las dos parábolas que tenemos en mente? 1, la vid, los pámpanos. 2, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Si hacemos una analogía, las prudentes son aquellos pámpanos que permanecen en él. Las insensatas son aquellos pámpanos que no están en Cristo. La pregunta es: ¿cómo desea su vida cristiana? ¿Como un pámpano firme, arraigado en Cristo, como una virgen prudente que llena sus vasijas de aceite para que su lámpara no se apague? ¿O cómo es su vida cristiana? Desarraigada de Cristo, poco vigilante, poco prudente. La palabra del Señor enseña en cuanto a la prudencia que todo aquel que escucha la palabra del Señor y la hace es comparado con una persona que edifica su casa sobre la roca. Mas el que escucha y no hace caso es comparado con alguien que edifica una casa sobre la arena. Sobre ambas, ¿qué caen? Vientos, lluvias, tempestades. Es decir, si soy creyente, no es que no me vaya a pasar eso, te va a pasar. Igualmente, si una persona no es creyente, igual te va a pasar, porque así es la vida. El tema es, ¿sobre qué edificas? ¿Sobre una roca inconmovible que es Cristo? ¿O sobre la arena que representa tu voluntad, tu deseo y tus designios? La palabra del Señor enseña que el creyente verdadero funda su vida sobre la roca. Mi pregunta en esta mañana, hermano, es: ¿sobre qué edificas tu vida? Porque si me dices que edificas tu vida en Cristo, mi segunda pregunta es: ¿cómo sabes que realmente la estás edificando? Si no tienes comunión con el Padre, si no tienes una vida de oración, si no tienes una vida de predicar la palabra a otro, si no tienes una comunión sincera y verdadera con aquel que te da la vida, si no tienes un comportamiento cristiano y un corazón que constantemente se acerca al Padre a pedir perdón, que constantemente se acerca al Padre con fe y con devoción, y que constantemente le pide al Señor: heme aquí está mi vida para servirte. Entonces, hermanos, la iglesia de Sardis era una iglesia que aparentemente estaba bien, pero que Cristo, como conoce los corazones y las mentes y las escudriña, entendió que espiritualmente no estaban bien. Volvamos nuevamente a Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué la iglesia en Sardis estaba muerta? ¿O por qué muchos estaban muertos en Sardis? Porque no estaban unidos a Cristo, porque no descansaban en la gracia del Señor, sino que descansaban en sus obras y en su voluntad. Entonces, ¿cuál es la exhortación que hace Jesús?
¿Qué dice? Sé que vigilante. Teniendo en cuenta la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué caracterizaba a las vírgenes prudentes? Que eran vigilantes. Que a pesar que se quedaron dormidas junto con las demás, al momento de reaccionar tenían aceite para ir al encuentro con su esposo. Eso quiere decir que en tu vida cristiana no va a ser perfecta y tú no vayas a cabecear. Pero la vida cristiana se caracteriza que a pesar de las flaquezas, si tu vida está cimentada en Cristo, vas a tener la fe de arrepentirte si cometes algún pecado. Y esas vírgenes en la vigilia de la noche fueron y pudieron llegar al esposo porque había un aceite que les dio la provisión para llegar a él. La provisión que tenemos de parte de Dios para llegar hacia el Padre es dado a través del Espíritu Santo. Solamente los creyentes verdaderos tienen en su corazón, tienen en su vida al Espíritu Santo y son llamados templo de Él. Porque la arra, el sello de seguridad de la salvación eterna de todos los verdaderos creyentes es el Espíritu Santo que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora bien, hermanos, en el versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Iglesia de Sardis, recuerda que en ti se ha predicado el Evangelio. Recuerda, usted hermano, que si recibió hace muchos años el mensaje del Evangelio siendo desde niño, como Timoteo, ¿has crecido en esa gracia? Si eres una persona que lleva en la iglesia muchos años, analice su vida y mire si en su vida se han manifestado los frutos del Espíritu. Si eres creyente, ¿a cuánto les estás predicando? Si eres creyente, ¿cómo es tu vida devocional? Si eres creyente, ¿cómo es tu comunión con el Padre? A todo el mundo puede engañar, pero al que está delante del trono de Dios, al Cordero, a ese nadie lo puede engañar, porque sus ojos como llama de fuego conocen tu mente y conocen tu corazón. Amén. Entonces dice: acuérdate pues de lo que has recibido, del mensaje del Evangelio. Hermano, usted que está en esta mañana escuchando la palabra de Dios, tiene por la misericordia del Padre el privilegio de escuchar la bendita palabra de Dios. Una palabra que ha transformado generación tras generación, por los siglos, la vida de muchas personas. Que usted, por la gracia soberana de Dios, por creer en el Evangelio, hace parte del cuerpo de Cristo, pero hace parte también de una herencia incorruptible, inmarcesible, inmarchitable en los cielos, que es la herencia que Jesús promete a todos aquellos que creen en Él. La vida eterna, la salvación de sus almas. Amén. Gloria a Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué? Guárdalo. Guarda la palabra. Guarda las escrituras. Porque si no, ¿qué pasa? Y arrepiéntete. Entonces, ¿cómo debemos proceder para un verdadero arrepentimiento? Has recibido y has oído el Evangelio. Tienes la posibilidad en tus manos de conocer a Dios a través de las Escrituras. Si escuchas esta palabra o lees las Escrituras, ¿qué debes hacer? Guardarlo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En otros pasajes de Apocalipsis se le exhorta a la iglesia a arrepentirse. Y dice el Señor: si no te arrepientes, quitaré de en medio de ti el candelero. Es decir, quitaré en medio de ti y te va a doler. Quitaré en medio de ti mi bendición y te va a doler. Si eres verdaderamente hijo y escuchas esta palabra, te arrepientes. Si eres verdaderamente hijo y escuchas la voz de tu padre, aunque estés como el hijo pródigo, en lo más miserable. El hijo pródigo llegó a un estado de miseria espiritual muy creciente, pero estando en esa condición espiritual como un menesteroso, al ser hijo escuchó la voz del Padre. Si somos hijos de Dios,
debemos proceder al arrepentimiento. Incluso si usted piensa que por hacer las cosas que está haciendo, las actividades como creyente, quizás incluso las participaciones que usted tiene en la hora de la iglesia, eso, hermano, delante del Señor es simplemente un servicio, y sobre eso no se puede gloriar. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Si hay algo en lo cual alguien se debe alabar, es en esto, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, Dios. Amén. Entonces, si tú piensas, bueno, quizás yo no tengo una vida de pecado, tampoco llegues al extremo de confiarte en ti mismo, porque la palabra del Señor dice que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces, tanto para la persona que espiritualmente sabe que está fallando, como para la persona que está perseverando, ambas deben enfocar su vida en la gracia de Dios y en la fe de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué era el mal que estaba ocurriendo en Sardis? ¿Qué es lo que estaba pasando en el trasfondo de la situación de Sardis? ¿Por qué como pámpanos se estaban secando? ¿Por qué no estaban velando? ¿Por qué no estaban siendo prudentes? ¿Por qué estaban siendo insensatos? Por la incredulidad. Por la incredulidad. La incredulidad es un pecado que se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, si usted no está trabajando, hermano, y en su corazón no hay paz, está siendo incrédulo. La palabra del Señor dice que no te afanes por lo que va a ocurrir mañana, no te afanes por el vestido, no te afanes por el alimento, no te afanes porque si Dios alimenta a los pajaritos y viste a los lirios, hombres de poca fe, ¿acaso Él no tendrá cuidado de ustedes? Y como creyentes, si Dios otorgó a su Hijo como la gracia y el regalo más precioso, y ha sellado en tu corazón la gracia de Dios, ¿cómo Él no te dará todas las demás cosas de las cuales usted pueda tener necesidad? Entonces, la incredulidad se manifiesta en todas las formas de falta de fe que usted como creyente puede tener. El no amar a aquel que te hace mal, el no orar por aquel que de alguna manera está causándote daño, también es falta de fe. Porque la causa no es tuya, porque la venganza es de Dios. Cuando usted de alguna manera actúa bajo su prudencia y su sabiduría, usted está manifestando incredulidad en que Dios conoce todo. Y porque conoce todo, Él te conlleva y te lleva en caminos tranquilos, aun cuando estés en valles de sombras. Entonces, hermanos, vamos a mirar rápidamente qué es la incredulidad. Vamos a buscar Juan 16. Juan 16. Juan 16, 9. Aquí en Juan estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 8, 9 y 10. Cuando Él venga, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo ¿de qué? Pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado fundamental de la raza humana? El no creer en Cristo. Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice después? Y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí. ¿Y qué pasa con aquellos que los rechazan? ¿Qué dice Juan? Ya tendrán su merecido, tendrán la consecuencia de no creer, que es el pago por sus pecados. A veces nos quedamos solamente en ese versículo, pero lo que dice es que ese creer es un don de Dios y que la vida eterna está en el conocer a Cristo, y rechazar a Cristo implica el pecado más grande, y la incredulidad está en la raíz de ese pecado.
La incredulidad también procede de un corazón duro. Vamos a mirar Marcos 16:14. Marcos 16:14. ¿Qué nos dice? Marcos 16:14. ¿Quién puede leer el versículo? ¿Algún hermano? Marcos 16:14. Bien, ¿a quién reprochó? A los apóstoles. A aquellas personas que habían convivido con él durante 3 años y habían visto todos los milagros habidos y por haber. Incluso Jesús días antes les había dicho, voy a morir, pero ciertamente es necesario que el Cristo padezca y después ¿qué? Resucite. Y cuando las hermanas vieron la visión del ángel, y cuando los hermanos en Emaús también vieron a Cristo resucitado, ¿acaso los apóstoles se regocijaron o qué hicieron? Dudaron. Y Cristo, sentados en la mesa, ¿qué les dijo? Estando sentados, les reprochó la incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído. La falta de fe está acompañada con dureza, con incredulidad. La falta de fe es algo que incluso al cristiano, en este caso los apóstoles, también son posibles víctimas. Cuando en tu corazón descuidas a Cristo en el centro y empiezas a mirar las circunstancias a tu alrededor. Hermanos, todos los héroes de la fe tienen una única característica y era que miraban a Dios como sosteniéndose, viéndose al invisible. Todos los hermanos en el Antiguo Testamento perseveraban por la promesa. Nosotros perseveramos por la evidencia de Cristo. Amén. Nosotros perseveramos porque efectivamente Cristo vino, murió y resucitó. Nosotros perseveramos en la vida cristiana porque Cristo resucitó. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería tu fe, vana sería mi fe. Entonces, Jesús mismo le reprochó la incredulidad, la dureza de corazón y su falta de fe. Entonces la iglesia de Sardis estaba plagada de ese pecado. Y en últimas, la incredulidad y la dureza del corazón lleva al rechazo de Cristo, lleva al rechazo de su evangelio. Los apóstoles pecaron y de alguna manera rechazaron el evangelio. En sentido práctico, por su actitud rechazaron el evangelio. Y usted y yo, hermanos, constantemente estamos en situaciones de la vida que podemos rechazar al evangelio, rechazar a Cristo por la falta de fe y por la falta de fe y la incredulidad.